TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC. Comenzamos el mes de octubre, nuestro primer programa de este 10º mes del año, en vivo y en directo por las pantallas de TVU, saludando también a todas las personas que se integran a nuestra transmisión por Facebook Live y también a aquellos que ven esta retransmisión o a aquellos que ven en nuestro sitio web tvu.cl este capítulo. Voy a saludar de inmediato a mis compañeros y compañeras. Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción, nos acompaña como cada día viernes. ¿Cómo estás, Karen? Hola Galo, muy bien, buenas tardes a ti, a nuestros compañeros, muy contenta además de estar hablando de un tema tan importante como la salud mental hoy día. Así es, vamos a dedicarlo exclusivamente a lo que tú acabas de señalar, la salud mental. Los últimos retoques para la televisión se los estaba haciendo Javier Cisterna. Javier, ¿cómo te va? Editor de noticias.udec.cl. Muy bien, Galo, un saludo grande a la audiencia, a ti, a Silvanio, a Hugo, a Karen y a todos quienes nos están viendo. Sí, muchos con pelo largo, difícil ir a las peluquerías, difícil ahí hacerse un corte, uno de repente puede cometer errores. Hugo Varela va por la misma senda, ¿cómo te va, Hugo? No, pero yo tengo el pelo cortito, me lo corté hace como 2 meses, pero no tan corto como tú, sígalo. Saludos a los colegas, a Karen y a la gente que nos está observando a esta hora de la tarde. Gracias, Hugo, por acompañarnos, el jefe de prensa de nuestro canal, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y saludamos a Silvanio Mariani, editor general de El Diario Concepción. Silvanio, ¿cómo va você? Muito bem, muito obrigado. Um saludo para todos os colegas del panel e a gente que nos acompanha desde a señal de TVU. Aqui estamos. Gracias por acompañarnos, Silvanio. Un tema importantísimo, como señalaba Karen, diversas manifestaciones que está dejando la pandemia del coronavirus en cada uno de nosotros. Se pueden manifestar de diversas formas físicas, ¿cierto? Pero queremos abocarnos primero a un contexto general, Hugo. Evidentemente la salud mental es un tema importante, pero en Chile nunca ha sido tomado en cuenta, nunca se le ha tomado el peso, ¿cierto?, a la importancia que tiene. Se agudizaron los problemas con esta pandemia. Fíjate que el próximo 10 de octubre estuve estudiando el tema viviente. El próximo 10 de octubre, va a ser un par de días más, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, qué mejor que dedicar este programa completito a este tema que tenemos tan votado. Vayamos por parte. En Chile, esta es una situación muy compleja porque los trastornos que afectan la salud mental en general de las personas están estrechamente relacionados a los estilos de vida. Y en nuestro país, como todos sabemos, nosotros propiciamos un estilo de vida basado en el consumo y en la competencia más que en la colaboración, lo que evidentemente lleva a la frustración y la frustración lleva al estrés. Fíjate que de acuerdo a los datos que hemos podido recopilar, cerca de un 40% de los trabajadores chilenos dicen estar estresados, y es una cifra creciente. Esto antes de pandemia, o sea, podríamos hablar de que el estrés, yo me acuerdo incluso que lo decíamos en algunas partes, el estrés es la pandemia de los años 2000 en adelante. Otro dato que no es menos importante, Chile se ubica en el segundo lugar, después de Corea del Sur, en el aumento de las tasas de suicidio, no en el número de suicidios, sino en el aumento de las tasas de suicidio. En los últimos 10 años, en la década pasada por lo menos aumentó en un 90%, en Chile. Deduzco que la situación hoy por hoy no debía haber variado mucho, al contrario, creo yo que puede haber empeorado, sobre todo en algunos grupos etarios, como por ejemplo en el de los adultos mayores, que están en muchos de ellos abandonados a su suerte. Pero vamos a lo que hacemos para enfrentar un poquito. En nuestro país el presupuesto en general dedicado a trastornos mentales es de 1,9%, 1 y tanto por ciento del presupuesto total de salud. Una cifra muy inferior al 5%, que es lo que recomienda el plan de salud mental del año 2000 en aquellos años. Por lo tanto, en rigor yo podría decir que no hacemos mucho. Con el terremoto del 2010, el impacto fue brutal, en rigor todos nosotros quedamos un poco post-traumatizados y yo recuerdo que no todos tuvimos algún tipo de atención especial. Y después de esto llegó finalmente la pandemia, que se ha transformado en una especie de caldo de cultivo perfecto para que este tipo de afecciones, muchachos, se propaguen en nuestra sociedad. Yo no sé si tenemos, a lo mejor voy a pillar al director, no sé si tenemos capacidad de echar una miradita a la encuesta de TV Noticias, donde preguntamos específicamente por el tema de la salud mental.
hay un 15, solo un 15% de personas de los encuestados dice que no se han afectado mayormente su salud mental de acuerdo o en medio de la pandemia, a propósito del encierro. Hay un 85%, por lo tanto, de los encuestados que dice estar afectado en su salud mental en mayor o menor grado. De ellos, hay un 18%, estos son los datos que miré antes un poquito antes del programa, no sé si se ha variado mucho, pero debe ser cerca de eso. Un 18% dice que está más irritable, 18% más irritable. Un 27% dice tener trastornos del sueño, ahí yo me incluyo en esa parte, trastornos del sueño, y un 39% dice tener ya ansiedad. Ahora disculpa Hugo, sí, ¿te incluye solo en los trastornos del sueño o también en la irritabilidad? No, solo trastornos del sueño, Edgardo, solo trastornos del sueño. La irritabilidad es un tema propio y anterior, no tiene nada que ver con la pandemia. Solo termino diciendo que, claro, es un mal panorama, es un mal contexto, pero no es extraño que tengamos esta sintomatología porque estamos viviendo una situación absolutamente especial. Así que no es que nos estamos volviendo todos locos, ni mucho menos, solo hay que transparentar esta situación, ver qué sucede y eventualmente buscar algún mecanismo de salida, muchachos. Ahora les planteo un escenario, pregunta corta para que nuestros compañeros también se incluyan en este tema específico que te tocó, Hugo. ¿Qué es peor? ¿Es el miedo a enfermarse? ¿Es la angustia del confinamiento? ¿O es la incertidumbre de cuándo esto va a terminar? Para ti mismo, Hugo, a ver. Yo creo que la angustia del encierro, fíjate, no poder desarrollar mis actividades normales, no poder salir, no poder compartir con otro grupo, con mi familia, porque estamos con la familia primera, pero está la mamá, están los abuelos, los primos que no se pueden ver. Yo creo que eso es lo que más me preocupa. El miedo a enfermarme, yo soy un hombre muy joven todavía y creo que podría soportarlo, digamos. En tu caso, Silvanio Mariani, ¿qué es lo que más te agobia con esta pandemia? Brevemente. La suma de las tres cosas, la suma de los tres temores y miedos. En quedar encerrado es todo un tema, no solo para mí, sino que para la familia. Yo tengo una hija y un hijo y eso es un tema. Y por supuesto enfermarme también. Yo no he ido a cortar el pelo, como nosotros estábamos comentando, porque de repente la persona que está ahí, profesional, tuvo contacto estrecho con una persona enferma. Es decir, para mí es la suma de todos los miedos. En tu caso, Karen, ¿qué es lo que más te preocupa, lo que te quita el sueño? Mira, ninguna de las anteriores, a propósito de las alternativas que tú dabas, pero en particular en mi caso ha sido el tema de poder organizarme a esta situación de trabajo a distancia, los horarios. Eso me ha complicado muchísimo, siento que todavía no he sido capaz de lograr un horario correcto como debiera ser y organizar así las tareas y por supuesto desarrollar de mejor forma las actividades diarias. Y lo que sí, por supuesto, también extraño mucho el poder salir y realizar más actividades sociales que antes. Sí, eso se extraña bastante, el socializar. Había algo que se llamaba Plaza Perú, parece, me acuerdo así. Exacto. Javier, a ti, ¿qué es lo que te agobia de la pandemia en términos generales? Justamente yo creo que eso, lo de la falta de socialización, en su momento yo creo que todos estuvimos bien buenos para las reuniones por Zoom, así como estos carretes a distancia. Luego yo también me estuve agotando de la circunstancia porque es súper distinto y como que el sucedáneo también se agota, pero yo lo sumaría igual a lo que vivíamos durante el estallido, el tema de la restricción a las libertades, la situación de tensión extrema. Yo creo que en Chile estamos en una situación súper aguda desde octubre hasta octubre de este año. O sea, por lo menos un año en que a lo mejor todo un país completo ha estado sumido en una situación bastante compleja. ¿Es un país enfermo, Javier, o no? Difícil, no sé, es complicado decirlo. A lo mejor se lo tenemos que preguntar a nuestra invitada del segundo bloque, pero yo creo que estamos en un momento súper crítico en el momento de salud mental. Y estamos en un momento también, Silvanio, de transformaciones, ¿cierto? Se adelantó, llegó de imprevisto, sumamente rápido el mundo del teletrabajo, que era algo que las empresas estaban desarrollando. Hay ciertos rubros, ¿cierto?, que venían con este tema, pero nos pillamos de repente con que la mayoría de los empleos tenía que estar frente a las pantallas. ¿Qué tan peligroso puede llegar a resultar aquello? ¿Cómo se han transformado las empresas? ¿Y cuál es también el impacto en la salud mental de las personas? Así es, Galo. De la noche a la mañana, las empresas fueron forzadas más bien a adaptarse a esa nueva realidad. Es interesante pensar que
de una cierta forma retrocedemos en el tiempo y volvemos al periodo preindustrial, cuando todas las personas que vivían en esa época trabajaban desde su casa. Eran herrero, eran artesano, etcétera, etcétera, etcétera. Fue con la revolución industrial, con la construcción de fábricas, que salimos a trabajar en una fábrica, en una oficina, etcétera. Entonces volvemos un poquito en ese sentido. Y las empresas fueron obligadas, tal cual, a adaptarse a ese escenario por distintos motivos, por falta de condiciones de colocar y respetar las medidas sanitarias de distanciamiento entre los trabajadores. Obviamente que eso implica desafíos tanto para la empresa o para la organización que sea, como también para las personas. Por un lado, las empresas se ven obligadas a, de una cierta forma, crear ciertas condiciones para los trabajadores. Entre ellas, por ejemplo, tendrá que repensar incluso el organigrama empresarial. Tendrá que ser más flexible. No sacamos nada con tener un organigrama súper rígido en un ambiente de flexibilidad laboral y donde ciertos cargos desaparecen. Por ejemplo, para el trabajador, las situaciones son varias, ¿cierto? Trabajador y trabajadora. No hay colegios, no hay jardines infantiles, por lo tanto los niños también están en la casa, los estudiantes, el papá y la mamá que tienen que dividir las tareas, que no siempre son simétricas, no siempre, más bien asimétricas, sabiendo muchas veces que la mujer carga un peso mayor. Los desafíos son inmensos en esa materia. Claro, hay temas de salud mental que comentaba Galo también, incluso por el uso excesivo de la pantalla. Y creo que todos acá, mis colegas, van a concordar que quedamos mucho más horas vinculados a la jornada laboral que antes, por motivos diversos. Estamos, a qualquer momento, estamos contestando WhatsApp ou um correio, ou vamos ver algo, ou hay que cambiar, enfim, estamos mais conectados a isso. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, y lo cierto es que eso va a quedar. La pandemia va a terminar, pero el teletrabajo yo creo que llegó para quedar por un buen tiempo. Ya lo conversamos incluso porque gran parte de las empresas no van a tener condiciones de entregar el distanciamiento físico necesario para que los trabajadores puedan desempeñarse en una oficina. Silvanio, por ejemplo. Solamente una ¿Sí? referencia para que la gente entienda, por ejemplo, lo que ha sido el funcionamiento del Diario Concepción. Nosotros podemos seguir leyendo todos los días el Diario Concepción a través de su versión online. ¿Qué porcentaje del diario hoy está en teletrabajo? 90 y me atrevería a decir un 95%, 95% de toda la planta, incluye desde la persona con la contribución más sencilla, por decirlo de alguna forma, hasta la directora del diario. Choferes, comercial, administrativo, periodista, fotógrafo, diseñadores, todos en la casa. Hay un turno de un par de personas nomás que va al diario. El diario físicamente está cerrado. El diario se hace absolutamente vía telemática. Bueno, una de las grandes transformaciones sin duda que ha tenido nuestra sociedad con ese tema. Solamente para también incluirlos en el teletrabajo, Hugo, presencial y teletrabajo, ¿cierto? Compartiendo esa dinámica que tenemos acá en TVU. Sí, 14 días presenciales aquí, trabajando, conduciendo el noticiero, y 14 días desde la casa, también apoyando, participando de programas, haciendo entrevistas, en fin, aportando lo que se pueda desde la casa. En el caso de Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Así es también, Galo. Efectivamente, un par de días a la semana físicamente, presencial, y la mayoría de los días también en formato de teletrabajo o trabajo a distancia, en realidad. Bueno, y la radio también como medio de comunicación esencial sigue funcionando absolutamente normal. Lo que se ha visto alterado es los turnos y cómo se hacen también las labores. 98% de las personas están en formato trabajo a distancia también. 98 en la radio UDEC. ¿Y en tu caso, Javier Cisterna? Desde el 16 de marzo, Galo, nosotros estamos confinados, los que podemos, dando el ejemplo, y bueno, salvo en cuestiones puntuales, cuando hay algunas pautas o cuestiones que tenemos que darle cobertura de manera presencial, nos trasladamos y también nos coordinamos con nuestros colegas de aquí de los medios UDEC.
Los invito ahora a hacer un diagnóstico de los niños y niñas para todos los padres y madres que nos están mirando, y ahí también, después de la intervención de Karen, le vamos a dar la opción a Hugo, ¿cierto?, a Silvanio, que son padres que puedan también comentar. Karen, porque se altera el aprendizaje, se altera el comportamiento, se altera incluso el cómo manejar las emociones. Eso puede repercutir en la vida adulta. El impacto en la salud mental de los niños y las niñas, que es mucho más delicado, evidentemente, que en una persona adulta. Efectivamente, bueno, de hecho ya lo mencionaba o les esbozaba algo Silvanio en su presentación en cuanto a que estas mismas nuevas formas de trabajar han alterado las rutinas familiares en sí, no solamente de los niños y niñas, sino que de toda la familia. El hecho de que los niños, por ejemplo, ya no estén yendo físicamente a clases, que ahora tengan sus clases dentro de la casa, los padres tengan el trabajo en la casa, etcétera, es todo el entorno familiar el que se ha visto alterado en este sentido. Y desde ese punto de vista es importante ir tratando de adaptarse, bueno, primero que todo comprender que todos estos síntomas de los que comentábamos incluso al comienzo, irritabilidad, insomnio, etcétera, es algo absolutamente normal. Dentro de todo este contexto, pero por supuesto también uno se puede ir adaptando. Tenemos varias herramientas, nosotros somos resilientes, en el fondo tenemos gran capacidad de adaptación los seres humanos y podemos ir adaptándonos a estas situaciones. En el mismo hogar, por ejemplo, una dinámica familiar donde ya lo mencionaba Silvanio, que efectivamente a veces se carga un poquito más el trabajo para la mujer por los distintos roles que hay que desarrollar dentro del hogar. Tal vez una buena dinámica dentro de la familia es comenzar a salirnos del paradigma de que la mayoría de los roles domésticos tiene que hacerlos la mujer y empezar a compartirlos entre toda la familia, incorporando también, por supuesto, a los adolescentes, a las niñas y a las niñas, y realizar de esto una labor compartida. Ciertamente eso pudiera ser en un futuro también un gran aprendizaje para los niños en esta etapa, pero ciertamente ese es un grupo que es mucho más vulnerable porque además está en pleno desarrollo. O sea, si nos ponemos a pensar en los niños pequeños y también en los adolescentes, están en una etapa de desarrollo y de sociabilización que es súper importante, en una etapa en que aprenden empatía, compartiendo con los compañeros. O sea, me imagino, ustedes también recordarán la época en que estaban en el colegio, era divertido poder ir, sociabilizar. Uno, por supuesto, aprendía, pero también jugaba. Y en ese sentido, ese es un tema en el que están haciendo muchos énfasis los psicólogos de que efectivamente tal vez se puede reforzar de manera positiva, en este caso, el uso de las tecnologías. Esa pudiera ser una de las opciones. Por supuesto, es importante señalar que hay que conversar esto, hay que instruir a los niños, hablarle también sobre los riesgos y las ventajas de usar la tecnología, enfatizar que esto puede tener un sentido social, afectivo también de las interacciones y por supuesto también poner reglas en este sentido, pero se pueden organizar tal vez actividades que permitan sociabilizar a las personas. Así que en ese sentido yo también los invito a leer o a buscar información al respecto. Por ejemplo, hay unas páginas súper buenas, está el programa Día a Día UDEC de la Universidad de Concepción, que se dedica precisamente a potenciar las prácticas de parentalidad positiva, o también el OPA, el Observatorio de Parentalidad, en el cual siempre están dando recomendaciones y consejos a quienes son padres, madres o cuidadores precisamente, y tienen este rol tan importante de lograr de que el niño tenga un desarrollo óptimo en este contexto y logre, por supuesto, esas habilidades sociales que son tan importantes y que uno desarrolla desde la primera infancia, como es sociabilizar y compartir. Preguntémosle a Hugo y a Silvanio, ¿se han visto alteraciones en sus hijos? Hugo, en tu caso. Sí, ya es súper complejo. No quiero especificar mucho el tema, pero tengo un joven adolescente pasando una edad súper compleja en donde habitualmente se van como para adentro, digamos, se vuelven más silenciosos y lamentablemente siento yo que la pandemia ha agudizado esa introspección del muchacho. Es complejo porque sacarlo de ahí se vuelve muy difícil. Ese es por lo menos lo que yo puedo decir. Hay muchas más cosas, pero ya ¿para qué vamos a complicar más el asunto? Sí, ¿para qué vamos a entrar en el ámbito tan personal? Era solamente para un ejemplo. Sí, en tu caso, es complejo. Sí, en tu caso, Silvanio, ¿ha sido complejo también? No sé las edades de tus hijos. Sí, tengo una hija de 16 años, adolescente, que reclama porque no puede encontrar sus colegas de colegio o salir, etcétera. Esas cosas, pero nada tan grave. El hijo Luciano tiene 10. Por lo tanto, si la PlayStation está funcionando, él ningún problema y lo pasa lo más bien. Ahora, en mi casa hay algo particular que yo todavía no sé si es bueno o malo. Yo soy casado con una psicóloga y eso tiene sus bemoles también. Por ejemplo, a veces hay estrés por cosas
que a mi juicio son pequeñas. Hoy se me olvidó sacar la basura. Entonces, si generam, me retam porque no saqué la basura, pero, en fin, cosas de ese tipo. No, yo creo que por ser psicóloga, quizá nos entrega ciertas pautas y administra un poco la situación, creo yo. Sí, el confinamiento ha alterado, Javier, la estructura familiar, ¿cierto? Las rutinas también, pero particularmente Chile, y lo hemos comentado en otras ocasiones, tú tuviste la oportunidad de entrevistar a la defensora de la niñez, Chile tiene una deuda con los niños y las niñas en general. Sí, estoy muy de acuerdo, Galo, y esa deuda yo siento que se ha expresado en este tiempo de confinamiento a propósito de lo que han sido las clases a distancia. Uno da por descontado que la niñez claramente es un proceso complejo en que se requiere mucha presencia de los tutores, de los padres, que el Estado esté presente a través de muchas fórmulas, no solo mediante el colegio. Y ahora nos hemos encontrado que hay muchos niños en sus hogares que no tienen un espacio no solo para estudiar, sino que para jugar, no tienen la tranquilidad suficiente, tal vez tampoco tienen los recursos plenos para desenvolverse. Entonces, quizás los colegios, la escuela, con todas sus precariedades, era una vía de escape para muchos de esos niños y también para esas familias, de generar un lugar que no está disponible en casa. Y ahora los niños llevan muchos meses en casa, entonces a lo mejor por eso también la reticencia de muchos padres en algunas comunas de volver a mandar a su hijo al colegio, ¿no? Porque está el peligro de contagiarse. Bueno, entonces yo creo justamente que la pandemia en el fondo es un acelerador de muchos debates, ¿eh? En el fondo nos estamos dando cuenta de muchas cosas que estaban quizás apenas con una palita de tierra encima. Karen, sería súper interesante que podamos reiterar esa ayuda que tú señalaste, sitios web, trabajo que está haciendo también la universidad, para que se den un tiempo las personas que nos están mirando y puedan también aprender, investigar respecto a ese tema que les puede ayudar. Así es, yo mencioné Día a Día UDEC, que es un espacio de prácticas de parentalidad positiva en el cual participan investigadoras, investigadores y académicos y académicas de la Universidad de Concepción y van entregando recomendaciones, ellos también a través de los medios y por supuesto sus redes sociales están entregando diversos tips y por supuesto yo estoy segura que si alguna persona, algún papá, mamá nos está viendo en estos momentos, escuchando también y tiene alguna duda y quiere saber, quiere hacer una consulta, si usted envía un correo, ellos le van a responder. Y también mencioné el Observatorio de Parentalidad, el OPA, que es otra instancia también que se desarrolla dentro de la Universidad de Concepción, conformada por psicólogos, con gente que por supuesto están formada también en esta área y que también van entregando y hablando, incluso ellos tienen un manual, si no recuerdo, es un libro en el cual hablan de estas cosas buenas, pero también de las cosas malas de la parentalidad, o sea, todo tiene dos caras, así es que ellos también invitan a compartir anécdotas en un libro que tiene uno muy bueno que también les recomiendo, así que visiten Día a Día UDEC y también el OPA, el Observatorio de Parentalidad, si es que necesitan ayuda, ahí seguro les van a responder. Analicemos también qué es lo que se ha hecho. Muchas gracias a nuestro equipo ahí que estaba muy atento con Día a Día, udec.cl para que lo puedan revisar. Analicemos lo que se ha hecho, cómo se ha tratado este tema de la salud mental. Javier Cisterna, hay iniciativas del gobierno, hay iniciativas también de políticos. ¿Han estado a la altura o no? Es complicado, yo creo, Galo, que siempre se llega a destiempo. Tú llegas a las situaciones cuando se transforman ya definitivamente en un problema, ¿no? Cuando pasan de un problema social y se transforman en un problema político, ahí está la atención de nuestras autoridades. Pero concentrándonos en lo que ha pasado en los últimos meses, en junio, el Ministerio de Salud presentó el Plan Saludablemente, que ofrece también a través de un sitio web una serie de guías para distintos públicos, no lo que hemos hablado, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, padres y cuidadores, mujeres víctimas de violencia doméstica, personas enfermas de COVID-19, que tampoco tenemos que olvidarnos de ellas, entre muchos otros también sectores de la sociedad. Bueno, justamente esto luego de que el tema de la salud mental reventara en tiempos de pandemia y también nos empezáramos a preocupar de qué es lo que sucede con el personal de salud, que está en esa llamada primera línea de lo que es el cuidado de las personas. Bueno, junto al Plan Saludablemente, en junio también se presentó la Mesa Presidencial de Salud Mental, estas dos iniciativas que son de parte del Ejecutivo, que le integran, entre otros, parlamentarios de la bancada transversal de salud mental, que es una apuesta desde el Congreso, que va desde el Frente Amplio hasta la UDI, cuyo principal impulsor es el diputado de Magallanes, Gabriel Boric, con quien, Galo, tuvimos la oportunidad de conversar estas jornadas y nos entregó su mirada sobre el problema de la salud mental en Chile. ¿Te parece si escuchamos lo que nos dijo? Los desafíos de la salud mental en Chile son múltiples, partiendo por el
prejuicio que existe respecto a la salud mental y la invisibilización que hay en todo el sistema respecto a la importancia de la misma. La salud mental no es solamente la ausencia de una patología, sino es en positivo el bienestar subjetivo que tiene cada persona en su relación con los otros y la sociedad. Por lo tanto, hablar de salud mental también es necesariamente hablar de cómo nos entendemos como sociedad. Y desde un punto de vista también patológico, en materia de financiamiento estamos muy por debajo de lo que se necesita. Actualmente el financiamiento de salud mental es del orden del 1,9% del financiamiento total de la salud, y con eso sencillamente no alcanza. Y en la pandemia se ha visto agudizado. Afortunadamente en el último tiempo se ha hablado más de salud mental en Chile. Yo por lo menos tengo la convicción de que hay que aumentar el presupuesto y comenzar, si no a equiparar, a aumentar el presupuesto de salud mental respecto a la salud tradicional. Para eso estamos empezando a trabajar en un proyecto de ley de paridad, como se llama en experiencia comparada, para que puedan haber mayores aportes a salud mental relacionados con la salud tradicional o la salud física, y además concientizar respecto a la importancia del tema y enfrentar los estigmas que tiene la salud mental. El tener una enfermedad vinculada a la salud mental o un padecimiento vinculado a la salud mental, no necesariamente patológico, es igual de importante que tener una pierna rota o una enfermedad a un órgano. Y por lo tanto es hora de que nos la tomemos en serio, porque el bienestar de la sociedad y el cómo nos entendemos como parte de un mismo proyecto de sociedad se juega también en la salud mental. Muchas gracias al diputado Gabriel Boric por esa cuña para nuestro programa, esa declaración para Medios UDEC, lo que estamos haciendo con nuestros compañeros y compañeras acá en TVU. Ahora, Javier, bueno, el presupuesto siempre es escaso en todas las materias. Es cierto que se está hablando mucho más de salud mental en Chile, pero vaya que cuesta el acceso, ya sea, cierto, por las consultas de libre elección, en donde hay que cancelar a veces para psicólogo, para psiquiatras, una cifra bastante alta, o en el sistema público, donde hay que esperar incluso meses para que te atiendan. Sí, Galo, es un lío, con todas sus letras, para incluso quienes disponen de los recursos. Asunto aparte también son las situaciones más extremas cuando las personas no tienen derechamente acceso a una atención psicológica o psiquiátrica. Y también me quiero quedar con algo que tú mencionabas, Galo, al principio. Nos cuesta mucho hablar de este tema, hay una serie de prejuicios y es bueno recordar, por ejemplo, que el diputado Boric en 2018 reconoce públicamente que se interna de forma voluntaria en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile para tratar su trastorno obsesivo compulsivo. O sea, él mueve la aguja, porque no estamos acostumbrados a que las autoridades y que los representantes reconozcan sus falencias. Entonces yo diría que también, o sus padecimientos, yo diría que más allá de las valoraciones políticas, el hecho de que existan ese tipo de señales de parte de nuestros representantes, yo creo que es algo súper importante para que todos nos atrevamos a hablar de salud mental. O sea, tener alguna necesidad en materia de salud mental es lo mismo que quebrarse una pierna, como dice el diputado, y no hay culpa en eso. Ahora quiero escuchar también la opinión del resto en torno a este análisis que estamos haciendo de los planes, ya sea de gobierno, de los políticos, en general, cómo se ha combatido esta nueva pandemia, ¿cierto? Que no viene después de la pandemia del coronavirus, la estamos viviendo ahora, Hugo. Yo creo que, claro, lo que pasa es que la pandemia está matando a las personas, entonces yo creo que están todos los dardos apuntando a esa solución, a administrar que esto avance de manera tranquila, que no fallezcan tanto, que no saturen los establecimientos de salud y que esperar la vacuna, digamos. No creo que en general, salvo lo que se pueda declamar públicamente, no creo que en general hayan esfuerzos serios por abordar este tema en particular. Sé que el Senama ha hecho algo con los adultos mayores, que es un grupo etario que a mí en lo particular me preocupa muchísimo por el abandono tradicional y que ahora esto se ha agudizado. Sí que se ha hecho algo, pero evidente, son 3,5 millones de adultos mayores en Chile, entonces es difícil que haya un plan que pueda abordar cada una de las problemáticas de cada uno de ellos. Sí, la crisis sanitaria del coronavirus es una urgencia, hay que combatirla, pero eso no quita, Silvanio, que estemos trabajando también en fortalecer la ayuda a las personas en el caso de la salud mental. Así es, coincido con Hugo. Los esfuerzos públicos, los programas del Estado no son suficientes, obviamente, porque si fueran suficientes no tendríamos ese nivel de problema mental como tenemos en el país. Hay que reforzar la interacción social, es lo que recomiendo.
interacción social con la familia, con los amigos. Y para eso, como lo comentó Karen también, están las tecnologías, utilizarlas. ¿Quién puede hacerlo? Obviamente, porque no todos tienen los recursos para hacerlo. Hay un gran tema ahí también de la vulnerabilidad, que ya lo comentamos también. La pandemia en ese sentido en salud mental también puede afectar más a los grupos más vulnerables, entre ellos los adultos de la tercera edad, etcétera, como comentaba Hugo. Aprovechar de buena manera las tecnologías, Karen, una simple videollamada puede alegrarle la tarde, puede alegrarle el día a una persona, sentirse mucho más acompañado. También ahí el llamado a los jóvenes, ¿cierto? A los niños, niñas, a poder enseñar y ayudar a las personas que no saben utilizar estos aparatos, estas plataformas. Así es, recordemos que el distanciamiento en este momento es físico, no social. Efectivamente podemos seguir manteniendo este contacto. Aburre, ¿cierto? Aburre de repente el tener que estar todo el día a través de videoconferencias, pero es lo que tenemos de momento. Y efectivamente en materia de salud mental, tal como lo decía Hugo y Silvanio, en este momento lo urgente se está comiendo lo importante, ¿no? Sabemos que es así porque hay una urgencia mayor en este momento que es la salud física. Pero el tema de la salud mental en nuestro país, recordemos que es algo que ya se arrastra desde hace muchos años, es algo que ahora se está evidenciando aún más. No es algo que haya sucedido con la pandemia, y ahí yo creo que tenemos una deuda pendiente absolutamente, porque recordemos que los costos, además, el valor en los accesos al cuanto a una consulta psicológica, a una consulta psiquiátrica, o sea, ni hablar, realmente los valores son disparados, a veces no, muchas veces no regulados, tú te puedes encontrar con valores muy diversos. Entonces el acceso de eso, tal vez poder ver esta pandemia, este momento que estamos viviendo como una oportunidad para trabajar, para avanzar en eso, para quitar los prejuicios, el estigma y por supuesto también avanzar en que realmente el acceso sea mayoritario e igualitario para todas y todos, porque actualmente acceso a una consulta de ese tipo la tienen principalmente quienes tienen los recursos para costearlos, y eso no debería ser así. Javier Cisterna, tu reflexión para cerrar este bloque de salud mental. Ya vamos a estar también con una especialista en salud mental, en temas traumáticos, la psicóloga de la Universidad de Concepción, Paulina Rincón. Javier. Yo creo, Galo, que tenemos que tener claro que nadie está libre de tener alguna necesidad en materia de salud mental y tenemos que poder reconocer también nuestras redes de apoyo, ¿no? Uno a veces también, a propósito de lo que es la pandemia, está demasiado circunscrito su espacio, lo que son sus actividades. No hay que perder de vista a las familias, a los amigos, a los buenos colegas, mantener activos los espacios de conversación y tratar de ir administrando también lo que es esta tensión, que es el confinamiento. Así que, por sobre todas las cosas, Galo, yo digo que hablar y siempre reconocer a quienes están a nuestro alrededor y que nos pueden ayudar cuando lo necesitemos. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por esa reflexión. Y hablando de agradecer, queremos agradecerle también a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Nunca está de más recordar el esfuerzo que han hecho en esta pandemia. Mañana, 3 de octubre, además de ser el cumpleaños de mi padre, Guillermo Vargas, fiel televidente de TVU, a quien le mando un abrazo, un beso, es el Día del Hospital. Así que un gran saludo nuevamente para todos los funcionarios y funcionarias, a toda la gente que de verdad ha sido gigantesco el aporte que han hecho en esta pandemia. Y siempre en realidad, lo relevamos ahora, pero es fundamental lo que hacen. A veces con pocos recursos, con todas las complicaciones que hemos señalado, tampoco es culpa de ellos, ¿cierto? Lo que tenemos actualmente en salud. Así que nuestro saludo, nuestro reconocimiento para todos ellos y ellas. Hugo Varela, que tengas un gran fin de semana, que sea un tremendo mes de octubre. Muchas gracias por habernos acompañado en este medio SUDEC. Gracias a ti y a los colegas que están en el panel. Silvanio Mariani, lo mismo para ti y un gran saludo para todo el equipo del Diario Concepción. Muchísimas gracias. Te daré en tu nombre. Muchas gracias. Karen Candia, lo mismo para la radio UDEC. Recordamos además que este programa se emite en la radio. En un ratito más lo pueden escuchar. Así es, hoy desde las 20 horas. Gracias como siempre por haber estado en este panel y por supuesto recuerden que somos más resilientes de lo que pensamos, así que juntos vamos a salir de esto. Eso, el mensaje optimista, positivo de nuestra compañera Karen Candia. Javier Cisterna, lo mismo para ti, buenos deseos. Muchas gracias, Galo. Y en un segundo, un saludo muy grande a mis compañeros del Liceo de Hombres de Concepción, Enrique Molina Garmendia, fieles televidentes de Medio Sudeste. Espectacular. Mira, Hugo también exalumno del Enrique Molina. Sí. Estamos ahí con algunas actividades. ¿Qué tal? Mira, que les vaya bien con su alianza entonces. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta seguimos haciendo Medio Sudec por las pantallas de TVU.
Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. ¿Y tú, te quieres sumar? Me quedo en casa. Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. Quedarte en tu hogar y disfrutar en familia. Este y todos los viernes a las 17 horas. Retransmisión a las 22:30. Me quedo en casa. Esta vida por amor me ha regalado la dicha de conocer muchos lugares, mucha gente, muchos ojos, muchas pieles, muchos bienes, muchos males. Y es que las cosas que nos hacen diferentes no son materiales tampoco en la gente. Hay más razones que nos hacen iguales. Con esa fuerza vamos a sacar los males. De lo que ocurre en la región del Biobío. Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso en Medio UDEC, este capítulo del 2 de octubre que estamos dedicando exclusivamente al ámbito de la salud mental. Ya tuvimos un análisis con nuestros compañeros periodistas de los diversos medios de la Corporación Universidad de Concepción, pero nos faltaba uno, a quien vamos a saludar inmediatamente, Francisco Martinich, director de El Diario y la Radio La Discusión allá en Chillán. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola, Galo, buenas tardes. Sí, un agrado como siempre acompañarnos en la tarde del viernes. Muchas gracias, Francisco. Vamos a estar juntos en este bloque con la destacada psicóloga de nuestra Universidad de Concepción, experta además en salud mental y en sucesos potencialmente traumáticos. Paulina Rincón está con nosotros. Paulina, gracias por tu tiempo, tu disposición para conversar con TVU. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, un temazo que hemos desarrollado en este programa, algo súper importante que estamos relevando y voy a compartir con ustedes la encuesta que mostramos en el primer bloque respecto a lo que expresa la gente con ciertas repercusiones que han tenido a raíz de todo lo que estamos viviendo, el confinamiento, esta incertidumbre. La pregunta era puntual, ¿el confinamiento y otras restricciones por la pandemia están afectando su salud mental y de qué manera? Irritabilidad ocupa casi un 20% de las respuestas, trastornos del sueño un 28% prácticamente, ansiedad, primer lugar, 38% y a un 15% de las personas no le afecta. ¿Qué te parece, Paulina, de entrada esta definición? Las respuestas de la gente a través de nuestras redes sociales, la ansiedad es la que ocupa el primer lugar, pero no deja de llamar la atención que a un 15% no le ha afectado el confinamiento y otras restricciones. Sí, me parece súper interesante y que creo que es lo esperado. Estamos preguntándole a la gente cómo le afecta una situación que claramente es potencialmente traumática y las cifras van bastante en la línea de lo que se encuentra, incluso un poquito menos
Nosotros tenemos un estudio interesante, multicéntrico, que desarrollamos junto con académicos de la Universidad de O'Higgins, con María Soledad Burrone, y nosotros estamos encontrando, por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta cómo le afectó o le está afectando el COVID y la pandemia en el sueño, estamos encontrando que un 70% de los encuestados dice que duermen peor o mucho peor que como dormían antes. Y si desagregamos por sexo, eso afecta a un 73% de las mujeres tienen esta respuesta, versus un 59% de los hombres y un 69% de las personas que se clasifican en un género no binario. Entonces, lo que tú señalas, las cifras que tú señalas, incluso son inferiores a otras cosas que estamos encontrando como medida de malestar subjetivo, que es distinto al trastorno, y yo creo que ahí es donde hay que tener cuidado, porque se tiende a psicopatologizar en demasía y a ver enfermedades y trastornos, cuando lo que yo creo que estamos viendo son reacciones normales frente a una situación que es anormal. Oye, súper interesante eso. Disculpa, Francisco, para solamente hacer la diferencia, Paulina, ¿cuándo se transforma en trastorno algo que puede ser agudo, que es puntual, digamos? Cuando afecta tu forma de funcionar en distintas áreas que son significativas en tu vida, es decir, afectan en tu vida laboral si eres un trabajador, en tu vida social, en tu vida académica si eres un estudiante, en tus relaciones interpersonales, cuando afecta e interfiere negativamente en una o más de esas áreas de manera severa, y esto es mantenido en el tiempo. Por lo tanto, tú dices, bueno, yo puedo estar durmiendo mal y sentir que duermo peor que como dormía antes de la pandemia, pero estoy trabajando, puedo relacionarme con mis hijos, ¿verdad? Mi relación de pareja no se está viendo afectada, los dos, bueno, de repente tenemos alguna tensión. Bueno, tú dices, es malestar, pero no puedo ir a trabajar, no tengo ganas de estudiar, por ejemplo, si soy un estudiante universitario, estoy todo el día metido en la cama, no hago nada, lo veo todo gris. Bueno, parece que ya no es un malestar, sino que estamos en el mundo del trastorno y tenemos que pedir ayuda especializada. Francisco Martinich, por favor. Sí, escuchaba con atención lo que citaba Paulina acerca del estudio, ¿no? Y sus resultados. Y confirman también lo que pude revisar en algunas lecturas de los pocos estudios, Paulina. La verdad que no hay muchos a la fecha, me imagino que están en desarrollo, pero donde también aparece muy marcada esta diferencia en el impacto que tiene en las mujeres versus en los hombres. Sí, efectivamente es así, y eso tiene que, si uno lo mira y mira estos estudios, y mira no solo este que estamos haciendo con la Universidad de O'Higgins, sino que miras también la encuesta social COVID, por ejemplo, y empiezas a mirar el impacto, porque ahí se mide al final con un instrumento de screening que no está válido en Chile, pero que igual se utiliza con 4 ítems, se mide al final lo que pasa en salud mental, pero la encuesta está orientada a factores psicosociales inicialmente y fundamentalmente. Y el impacto en la salud, el impacto en la economía, el impacto en la emergencia alimentaria es mayor siempre en las mujeres. Y eso se relaciona directamente también con el mayor nivel de preocupación o de trastorno o de malestar en las mujeres. La pérdida de empleo es mayor en las mujeres, las dificultades para continuar estudios son mayores en las mujeres. Entonces, aquí, en este suceso potencialmente traumático, y para muchas personas va a terminar siendo traumático, ¿verdad? Se da lo que se da en todos los sucesos potencialmente traumáticos, que se ven más afectadas las poblaciones vulnerables. Y esas son las poblaciones que son discriminadas habitualmente. Y aunque a nosotros no nos guste decirlo, pero lo hayamos escuchado tantas veces, las mujeres, siendo más de la mitad de la población, somos un grupo vulnerable porque somos en general discriminados. Hay una brecha en todos estos ámbitos, y eso se refleja también en la salud mental. Y a propósito de vulnerabilidad, hay también un mayor impacto en los sectores socioeconómicos que son más carenciados, ¿no es cierto? Eso es así. Hay incluso algunas estimaciones que la afectación puede ser 2 veces más que en sectores socioeconómicos, digamos, que no sufren tantos problemas. Eso está ocurriendo en Chile, ¿no? ¿Verdad? Esos son antecedentes duros en todas partes y frente a todos los desastres. En general, si tú miras cifras de desastres en Europa versus desastres en África,
y el nivel de impacto en las poblaciones son mucho mayores en África que en Europa. Y cuando los estudios y los análisis se hacen, tienen que ver con factores socioeconómicos, ¿verdad? De las poblaciones en África versus las poblaciones en Europa. Bueno, si lo miras dentro de un país o dentro de una población, vas a ver lo mismo. El nivel socioeconómico es un factor de riesgo para el impacto en todos los niveles de los desastres, y en salud mental también. Y no es porque las personas con menos recursos económicos tengan menos habilidades cognitivas o personales para hacer frente a las situaciones potencialmente traumáticas, sino que porque tienen menos acceso a recursos de los que disponen las otras poblaciones y menor soporte personal y familiar para dar respuesta. En esta misma encuesta, la encuesta social de COVID, cuando se evalúa con este cuestionario que, como les digo, que es un screening, que en Chile no está tan validado, de hecho nosotros tenemos aquí en la Universidad de Concepción el PHQ, el mismo, pero con 9 síntomas, el PHQ 9, no el PHQ 4 que utiliza esta encuesta, pero aún así el 21% califica como moderado o severo en depresión o en ansiedad, el 21% de los encuestados. Y eso, cuando tú miras los quintiles, es un 26% del más desfavorecido y un 15% del quintil que económicamente está mejor. Entonces ahí ya hay diferencias estadísticas significativas en algo como el impacto en salud mental. Paulina, hecho el análisis, ¿cierto? Bien en términos generales y con datos muy precisos, eso sí, que nos has entregado tú y Francisco. Nosotros también en el primer bloque lo dedicamos a ese diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? Es algo complejo, lo hemos dicho todos, ¿cierto? Pero ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Qué cosas de nuestra cotidianeidad nos pueden ayudar? ¿Qué tan importante es la alimentación? ¿Es el sueño? ¿Es la actividad física? ¿Cómo podemos empezar un poco a transformar este escenario adverso en términos de salud mental que estamos viviendo cada uno de nosotros con la pandemia? Aquí tenemos que ser agentes activos en la prevención de consecuencias a largo plazo, y hay muchas cosas que hacer. De todas las investigaciones que revisan factores de riesgo y que uno dice, entonces las mujeres tienen, el sexo es un factor de riesgo o la pobreza es un factor de riesgo, etcétera, etcétera, las investigaciones serias que revisan factores de riesgo señalan al final del día que hay 3 factores que son de riesgo para el desarrollo de trastorno de estrés postraumático, que es un tipo de la salida negativa a una situación así, no es la única. Pero en esa línea señalan el nivel de estrés habitual, el nivel de apoyo social y la intensidad del trauma, ¿sí? Todos los otros factores, los previos a la situación traumática, como el sexo, el nivel educacional, la raza y un largo etcétera, no pesan casi nada en la predicción del desarrollo de una patología, ¿sí? Entonces, eso es súper bueno en términos de conclusiones, porque significa que lo que está en la situación traumática, como la severidad del trauma, y lo que viene después, el apoyo social y el nivel de estrés habitual, son lo que influyen. Y sobre eso podemos incidir, ¿verdad? Entonces, aumentar niveles de apoyo social, reducir niveles de estrés habitual, esas como premisas claves para tenerlas presentes. ¿Cómo haces la bajada a eso? Bueno, intentar reducir los niveles de estrés habitual, no demos más peleas que las que tengamos que dar, ¿verdad? Concentremos nuestros esfuerzos y nuestras energías en alguno de los roles que tenemos, más que en todos los miles de roles a los que estamos demandados. Reduzcamos nuestros propios niveles de autoexigencia, flexibilicemos ciertos calendarios, ciertas normas en la casa, en la familia. O sea, ahí puedes empezar a tener un largo etcétera. Aumentar los niveles de apoyo social. Bueno, por eso la universidad ha sido tan clave y ustedes como medios UDEC en ellos, en no hablar, ¿verdad?, de distancia social y sí hablar de distancia física, ¿cierto? Mantengamos el contacto social, mantengamos el contacto con nuestras redes, hablemos por teléfono, usemos la tecnología, utilicemos otros medios en los casos en que podamos comunicarnos, los medios tradicionales. Reforzar prácticas y hábitos de vida saludable, el sueño, como dice Galo, la alimentación, la práctica deportiva, son claves para mantenerse lo mejor posible y para reducir los niveles de irritabilidad, las dificultades para dormir, ¿verdad?, de las que hablaba la encuesta que ustedes mismos aplicaron y los resultados que están encontrando. Poner atención al autocuidado,
¿verdad?, a espacios personales, a tiempos. Estamos en general muy sobredemandados porque la gente dice, no, es que estamos en teletrabajo. Si el problema no es que estemos en teletrabajo, el problema es que no estamos con las condiciones adecuadas para hacer teletrabajo. Estamos en una emergencia con restricciones de la autoridad sanitaria para controlar la pandemia que nos hacen tener en casa el trabajo sin que lo hayamos decidido y sin haber alcanzado a prepararnos, tener en casa el colegio, no tener ayudas que antes teníamos. Quizás la persona que venía a cuidar al adulto mayor ahora ya no puede venir, o la persona que venía a hacer aseo, o el espacio donde los niños iban a jugar o a practicar algún deporte tampoco está existiendo. Por lo tanto, también niños y niñas están más irritables, están encerrados. Quizás las condiciones en las que estamos son muy distintas y muy adversas. Entonces, todas esas cosas se pueden ir manejando y cuidando. Paulina, ¿qué opina de lo que ha sido la respuesta del sistema de salud? Sabemos que la salud mental, por presupuesto, por oportunidad de atención, ¿no es cierto?, es como el pariente pobre, por llamarlo de alguna forma coloquial, ¿no es cierto?, de la salud. No obstante, en este contexto de pandemia ha habido algunos anuncios y, bueno, falta bastante por concretar, digamos, o sea que están aún aparentemente en la etapa de diseño. Al menos el reporteo que hicimos regionalmente nos mostró eso, que si bien hay una alta demanda de atención de salud mental y que el sistema intenta absorberla, aún no están las directrices del nuevo plan saludablemente, han bajado. Pero bueno, le quiero preguntar justamente por eso, por la evaluación acerca de, no este programa en particular, sino en general de lo que ha sido la atención del sistema de salud respecto de las enfermedades de salud mental. Yo tengo la impresión de que los equipos que trabajan en salud han estado haciendo todo lo posible, y me refiero no solo a los que se trabajan en salud física, sino que a los que trabajan en salud mental, para atender a las necesidades poblacionales. Pero creo que eso es algo difícil en un país en que la cobertura en atención en salud mental alcanza poco más de un 20% de las personas afectadas por trastornos mentales. O sea, esa es una situación antes de la pandemia. Entonces, si ya estábamos con deuda, con déficit en salud mental, y como tú bien dices, Francisco, ha sido siempre como el pariente pobre dentro de la salud, ahora se nota más, porque los recursos no estaban disponibles. Entonces, además de tener al personal de salud en unas condiciones de trabajo distintas a las habituales, al personal de salud mental, en muchos lugares se está haciendo teleconsultas, ¿verdad?, consultas telefónicas, porque no hay posibilidad de generar espacios y protocolos de trabajo seguros para evitar la propagación del COVID. Entonces, si el personal ya estaba con déficit y ahora además no está con las condiciones habituales de trabajo, es muy difícil que esto funcione tan rápidamente. ¿Paulina? Entonces yo creo que aquí falta trabajo y recursos efectivos desde las autoridades. El personal está tratando de hacer lo que mejor puede en la situación en la que está. Te quiero preguntar particularmente por el encierro. Somos animales de costumbre, se dice muchas veces, pero también somos seres que necesitamos socializar. ¿Cómo podemos sobrellevar de buena manera el encierro? Yo creo que ahí de nuevo vienen estas otras recomendaciones, pero yo creo que las recomendaciones tienen que ver con los contextos. Estar encerrado a todos nos cuesta, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a salir y a estar con otros, como tú lo dices. Pero no es lo mismo estar encerrado en 140 metros cuadrados, en 120 metros cuadrados, que en 40 metros cuadrados. Y no es lo mismo ser 2, 3 que ser 8. Entonces yo creo que de nuevo es como el estallido social, ¿verdad?, que nos deja y nos dice, a ver, ¿qué es lo que pasa en Chile? Bueno, con la pandemia de nuevo volvemos a decir qué es lo que pasa en Chile. No es lo mismo estar encerrados en pocos metros cuadrados que en bastantes, ¿verdad? No es lo mismo tener una habitación para 2 o 3 personas que tener una habitación para 5 o más personas. No es lo mismo tener teletrabajo con condiciones para tenerlo que no tenerlo, o que no tener empleo. Entonces, yo creo que primero hay que poner siempre el ojo en que esto no nos afecta de la misma manera a todas las personas, ¿verdad? Y a quienes estén en situación de mayor vulnerabilidad le va a afectar más y de peor manera.
Eso es punto 1. Punto 2, ahora, frente a estas situaciones hay que buscar las mejores formas para lidiar con ellas, ¿verdad? Generar espacios en los hogares, pequeños o grandes, en que el hogar sea un lugar agradable, ¿verdad? Y eso, generar espacios, significa tener normas de cuidado y de respeto, así como no le vamos a pedir ahora a ningún hogar y a ninguna familia que esté todo reluciente y brillante. Tampoco podemos pretender que la gente esté bien en términos de salud mental en un espacio chiquitito y sin ningún tipo de orden o de espacio acogedor o agradable. Entonces ahí de nuevo viene la mirada, desde mi mirada feminista, ¿verdad?, de la corresponsabilidad de las labores en el hogar, ¿cierto? Espacios chiquititos, espacios acogedores, libres de violencia, y en el que el trabajo doméstico se comparta por los adultos responsables y autovalentes que integren ese hogar, y se comparte equitativamente. Entonces yo creo que ahí hay consejos, y que se dé el ejemplo y que todos colaboren, porque claro, estoy hablando de adultos responsables autovalentes, pero un niño de 10 años perfectamente puede hacer su cama, ¿verdad? Y puede ordenar la ropa, y puede recoger los juguetes y meterlo en una cajita, en una esquina, y bueno, en los horarios en que estemos jugando, no importa que los juguetes estén en todos lados, pero quizás en el horario en que queremos comer, parece que es más agradable que la mesa que tenemos esté libre de esos objetos para que podamos comer y disfrutar un rato agradable, y no sea lo que suele pasar, la jefa de hogar, la dueña de casa o la mamá o abuelita o tía la que tiene que recoger, guardar, ordenar, y además después tiene que estar con una sonrisa en la mesa. Entonces esas cosas impactan en el ambiente familiar, en lo que viven los niños, y al final del día en la salud mental de todos. Hace poco el diputado Boric, ¿no es cierto?, en el bloque anterior hablaba sobre la invisibilización y los prejuicios que hay en términos de la política pública, pero también yo creo que eso se da a nivel de los hogares. Cuesta hablar de salud mental, ¿no es cierto? Hay temores, bueno, hay prejuicios, efectivamente, desconocimiento, etcétera. ¿Qué recomendación harías respecto de eso, de cómo enfrentar, de cómo detectar, de cómo asumirlo también no tan dramáticamente? Me parece muy bueno ese punto que tú señalas, que no todo es depresión y riesgo de enfermedades, digamos, muy, muy severas. Yo creo que la recomendación ahí es clara. Lo primero es que estamos viviendo una situación que es anormal, por lo tanto es absolutamente normal que reaccionemos de una manera distinta a como solíamos reaccionar. Yo creo que si partimos normalizando, las personas podemos tener claro que puedo estar durmiendo peor y que es normal, que puedo estar más irritable y que es normal, que puedo estar cansado y que es normal, que a veces puedo tener ganas de llorar y que es normal. O sea que lo que sería raro es que esto no me afecte. Lo que hablaría mal de mi salud mental es que yo piense que puedo perder el empleo, que se puede contagiar mi mamá, que puede fallecer la persona que está hospitalizada, que no sé cómo voy a llegar a fin de mes, que no sé cómo va a resultarle a mis hijos el estudio con este nuevo sistema. Y yo piense todo eso y me dé lo mismo, no me preocupe, no me genere ningún sentimiento. Eso sería raro, ¿verdad? Ahí me tendría que preocupar de cómo estoy como persona. Entonces, si empiezo a tener ciertas emociones, sensaciones, pensamientos asociados a esto, es normal. Y lo que tenemos que pensar es cuando esto me afecte e interfiera en mis relaciones interpersonales, empiece a estar más agresiva, empiece a estar más irritable, empiece a tener dificultad para relacionarme con las demás personas, alerta, tengo que pedir ayuda. Cuando esto empieza a afectar mi rol, por ejemplo, le grito a mis hijos o golpeo a mi pareja, y esto nunca antes había sucedido, una alerta gigante, enorme, tengo que pedir ayuda. No puedo ir a trabajar, y no porque no tenga trabajo, que esa es otra situación de las lamentables que estamos viviendo, sino porque no tengo ánimos, no tengo ganas, tengo que pedir ayuda, ¿verdad? O sea, como pensar en que es normal y que es de sabios pedir ayuda cuando uno tiene un problema, en cualquier ámbito. Si nos enfermamos y nos da cáncer, decimos, ¡ay, qué mal! ¿Yo cómo puedo tener cáncer? ¿Y me quedo solo y no hago nada? No, voy al médico, ¿verdad? Bueno, en este caso es lo mismo. Si estoy en una situación en que esto pasa un límite de una reacción normal y pasa a ser algo que se constituye en un problema, tengo que pedirle ayuda a quienes saben solucionar esos problemas. A tomarse en serio entonces el tema de la salud mental. Francisco, la última intervención, estamos ya casi en el tiempo.
Bien, gracias. Sí, quería preguntar, Paulina, ¿cuál es tu opinión respecto del rol que juegan los medios de comunicación y el riesgo que podría conllevar en las personas, digamos, la sobreinformación o el consumir demasiada información, muchas veces negativa o alarmista? Yo creo que ustedes tienen un rol fundamental. Creo que es importante que entreguen información seria, oportuna, sin magnificar, ¿verdad?, situaciones, sino que poniéndolas en su justa medida, utilizando datos de fuentes fidedignas. Y poniendo acentos en todas las posibilidades que hay. La salud mental se va a ver afectada, sí, es normal también. Una de las salidas a las situaciones potencialmente traumáticas es la enfermedad o la patología, pero la mayoría de las personas tiene resiliencia, muestra resiliencia, e incluso muchos muestran crecimiento postraumático. Eso se ha estudiado. Yo creo que tenemos además experiencias como país de situaciones traumáticas que hemos vivido previamente y cómo las hemos ido superando. Entonces esa también es información que se puede dar, y sobre todo ustedes, en la medida en que señalen algún riesgo, pero también señalen vías para prevenir o paliar el potencial daño, están haciendo su trabajo, además de siempre apelar a quienes son tomadores de decisiones y fiscalizar también al poder en su ejercicio. Muy bien. Y en el caso de las personas sería quizás no consumir tanta información respecto de un tema en particular, del tema del COVID. Sí, lo que pasa es que esas son parte de las estrategias de autocuidado, que hay muchas, y como hemos hablado de varios temas, pero efectivamente la sobreexposición a noticias negativas tampoco va a modificar tu situación. Entonces, en términos de los medios de comunicación fue la otra respuesta, pero en términos de las personas, yo consumo información de medios que me merecen respeto, pero la consumo ¿para qué? ¿Para informarme o para sentirme mal? Claro. Si ya me informé, estoy lista, no voy a sacar nada más con estar rumiando y pensando lo mal y lo terrible que van las cosas, y ya sé en qué van, cómo vamos y en qué estamos. Entonces, y yo creo que ahí además los adultos tenemos un rol importante con niños y niñas en términos del acceso a la información. Claro que sí. Y eso obviamente va a depender de las edades de ellos. Bueno, cerramos Medios UDEC, ha sido una interesantísima conversación, muy práctica además. Esperamos que les sirva, que puedan tomar en cuenta todos los consejos que nos ha entregado Paulina Rincón, psicóloga de la Universidad de Concepción. Paulina, muchas gracias nuevamente por tu disposición siempre con nuestro canal. Gracias a ustedes, gracias a Francisco, un gusto como siempre estar con ustedes. Francisco, nos vemos la próxima semana, gracias también, un gran saludo para toda la gente allá en Chillán. Gracias, Galo, y permíteme un 30 segundos nomás para hacer mención a la efeméride de mañana, ¿no es cierto?, el día del hospital, y un reconocimiento a los trabajadores de la salud, una contribución que no siempre es visible ni valorada hasta que se presentan situaciones como las que vivimos hoy en día. Solo queda agradecer, ¿no es cierto?, a tantas mujeres y hombres que trabajan en dobles turnos por salvar vidas, y un llamado, digamos, a la comunidad de que más que aplausos y reconocimientos, la mejor contribución que podemos hacer con ellos es cuidándonos, para no justamente extender, digamos, la contaminación del coronavirus, ¿no es cierto? Más gente llega a los hospitales, se saturen y haya tanta presión sobre estos establecimientos y sus trabajadores. Claro que sí, Francisco, muchas gracias también por aquello, que estén muy bien. Gracias a ti, saludos. Chao, chao. Así despedimos Medios UDEC, muchas gracias por la sintonía. Si pudiésemos añadir algo a lo que decía Francisco, valorar a la otra persona. Al frente tenemos a alguien que también nos puede enseñar, nos puede entregar algo. Valorémonos, apoyémonos, cuidémonos entre todos y todas. Muchas gracias, sigan siempre en compañía del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Adiós. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.